planeta. Si el micrófono está bien, usamos poco. Si el micrófono, con micrófono. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí presente. Buenas noches. Bienvenidos a la Casa de las Palabras. Para Mr. Book es un gusto ser los anfitriones de este evento. Hoy tenemos con nosotros al autor Alex Sionetti, quien nos hablará sobre su libro La Odisea de los Caballos. Agradecemos a la editorial Planeta por hacer posible este encuentro. Igual les voy a compartir una pequeña biografía, más o menos de un párrafo. Alex nació en Buenos Aires, Argentina, es periodista y escritor científico, cinematográfico, ha sido editor de varios periódicos en California, Nueva Jersey y Nueva York. Fue colaborador de 2 décadas consecutivas de las revistas españolas, Más allá de la ciencia y Año Cero. Es autor del libro de Juntos, Mundos Paralelos y de Ovnis, La Concentración Final, Proyecto Libro Azul y Los Dioses Magníficos. Fue productor también y consultor creativo del piloto en las primeras temporadas de la serie original Alienígenas Ancestrales de Historical Channel. Fue consultor también del film de Indiana Jones y la Calavera de Cristal y la versión del aniversario de encuentros cercanos de tercer tipo. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bienvenido. Muchas gracias. Hermanos ecuatorianos, público de Guayaquil, hacía tiempo, hace 15 años que no venía a Guayaquil, y Guayaquil es importante en la historia de la Odisea de los Tallos, donde desde el 2006 y 2007 pasé tiempo, semanas, digamos, reconstruyendo parte de la historia desconocida y conocida que llegó al descubrimiento de la cueva de los Tallos. Ya en esa época se conocía muy poco, ahora a raíz de, digamos, el engrandamiento que ha habido del tema a través de YouTube y a través de los medios sociales, digamos, la bola de nieve fue creciendo, de venir al Ecuador, porque, digamos, hacer una expedición a la zona de Morona, Santiago y el sistema de Cueva de los Tallos era casi imposible. Y en esa espera, igualmente fui, digamos, acumulando información al ser amigo, casi discípulo de una persona que fue, digamos, casi parte de mi familia, y uno de mis amigos más queridos, que fue el espeleólogo argentino Julio Goyenboado. Julio había no solo ayudado a otro loco explorador e investigador húngaro argentino, que se había nacionalizado argentino en los años 50, se llamó Juan Moritz, que vivió el último tercio de su vida acá en el Hotel Rizo, cerca del centro de Guayaquil, y está sepultado en el cementerio, no sé, de la Beneficencia, no sé cómo se llama, de Beneficencia. Y junto a él también está su abogado, Gerardo Peña Mateus, que fue también un buen amigo y que, digamos, fue parte de la primera expedición en el año 69 a la cueva de Tallos de Cuervos, la actual destinación donde ahora se encuentra, y que él sabe lo que es bajar y retornar a la superficie después de bajar 75 metros hacia la tierra oscura, el mundo de la oscuridad y de lo maravilloso que es el sistema de Tallos. Pero bueno, en la época que yo comencé fue a través de mi primer libro,
que se llamó Mundos Paralelos. En ese libro, la primera parte investigaba lo que son los mundos subterráneos, la posibilidad de que humanidades anteriores a la nuestra, prehistóricas, protohistóricas, pudieron habitar debajo de los Andes. Justamente en este grupo que mezclaba espeleología con esoterismo, donde yo crecí ya adolescente y era parte del Centro Argentino de Espeleología, se sostenía esa teoría, ¿no?, de que debajo de los Andes existe un sistema de túneles que son no de este periodo, sino de una gran antigüedad y que son parte también de una cultura que en cierta forma sigue viviendo las profundidades. En esa forma fue cuando también el tema trataba de que existía en el Ecuador una cueva con unos pájaros considerados sagrados y cuyos custodios era la nación Shuar. La nación Shuar es una nación un grupo cultural que ha estado cientos de años, tal vez miles de años, integrados con la naturaleza. Para ellos el universo es el universo de la Lutam, el universo de una teosis a través de esa comunión con la naturaleza. Es un mundo totalmente distinto al mundo occidental y también totalmente distinto al mundo de las culturas que consideramos avanzadas, como fueron los incas, los pre-incas, que enseñoraron los Andes, dominaron y se expandieron a lo largo de los países donde el reino, no solo de los Pituxcaras, sino de los Aymaraes, de los Collas, alcanzaron su apogeo hacia el siglo XV-XVI. Ahora, volviendo al tema, digamos, de mi búsqueda, esta búsqueda se prolonga al tratar de probar lo que mi amigo Julio había visto en una primera expedición, antes de la primera expedición oficial del 69, sino una expedición en la que yo descubro que la Iglesia mormona, que tiene conexiones con las leyendas y mitos de los tallos y de una biblioteca metálica donde se registraría, digamos, la historia de la humanidad. ¿El video no estaba funcionando? Sí, yo no lo sé. Porque hay una pequeña imagen de esas expediciones. Justamente, bueno, esta leyenda de la biblioteca metálica se empieza a gestar en esa expedición mormona del año 68, febrero del 68, cuando Janos Morris le muestra a mi amigo Julio una cámara en una de las cuevas de tallos, no necesariamente la cueva de Cuartos, sino una cueva que hasta el día de hoy se mantiene en incógnita. Es así como Julio ve una cantidad de libros metálicos con inscripciones, también ve una especie de zoológico en piedra, esculturas de piedra, y él deja registrado en uno de sus diarios, él no revela nada, diciendo, habíamos pasado varias veces sobre esa cámara, pero no nos dimos cuenta que estaba, digamos, debajo de nosotros, a través de una entrada que era horizontal, o sea que
no es la cueva donde el turismo actual y los guías llevan a la gente interesada en los temas tanto espeleológicos, naturales o geológicos de la cueva madre de los tallos. Igualmente acá estamos viendo lo que es la cueva del río Pastaza, que es Chuquitallo. Esta cueva se descubre más en los recientes años a través, siguiendo las teorías de un escocés. El escocés este se llamó Stanley Hall. Y Stanley Hall, después de que lee un bestseller que en el año por ahí 64, mediados de los 70, domina, digamos, la industria mundial del libro, que se llamó El oro de los dioses, The Gold of the Gods. En ese libro, von Däniken, que es el campeón de la teoría de los antiguos astronautas o alienígenas ancestrales, dice que bajó en las profundidades, tal vez en las cercanías de Cuenca, una cueva y ahí encontró figuras de piedra, láminas de metal, libros de todo tamaño. Pero en ese caso encontramos una gran falencia porque von Däniken no decía la verdad. Yo en la década 90 viajo a entrevistar a von Däniken especialmente para que me cuente, digamos, las zonas oscuras de ese libro, ¿no? Y había muchas zonas oscuras porque publicaba fotos que pertenecían a la colección del famoso y polémico padre Carlo Crespi de Cuenca. O sea, ahí ya había una mezcla, ya había una, digamos, distorsión de lo real y de lo real físico, porque la colección de Crespi existió justamente hace un par de semanas. Tratamos de ver si se daba algún resabio en los sótanos de la iglesia María Auxiliadora, donde los salesianos habían depositado lo que quedaba de la eliminación que hizo los arqueólogos del Banco Central, del Museo del Banco Central de Cuenca, en la década ya de los 70, 80. Y mucho de eso quedó ahí derrumbado. Yo tengo la oportunidad de descender a los sótanos y encontrar los colchones, digamos, y la ropa sucia, digamos, de los padres mezcladas con láminas de hojalata, una barcaza gigantesca, un carromato con grabados asirios, babilónicos y infinidad de piezas de cerámica que habían sido rechazadas por estos arqueólogos y, digamos, hicieron una distinción entre lo que era lo auténtico, lo que eran piezas de los indios cañares, cerámicas, ciertas piezas, digamos, de piedra, que hoy en día están en otros sótanos, en los sótanos, digamos, del Museo de Cuenca, ¿no? Y bueno, realmente ahí, en el 2017 parece que terminaron de desalojar esos metales, mucha gente estuvo interesada en poder tener acceso y siempre los padres salesianos no le dieron importancia y hasta hoy en día no sabemos si fueron a la basura, como suele suceder cuando no se le da valor, no hay un interés, digamos, directo, ¿no? Yo estoy igualmente tratando de ver si hay una posibilidad de seguir la pista, pero hasta ahora no me han contestado aquellos teléfonos, no los tienen. Pero bueno, volviendo al tema.
Están los pájaros para que escuchen. Sí, acá están los queridos huácharos de la cueva del Pastaza. Esta cueva se supone que era la segunda opción. Cuando Stanley Cole organiza la expedición en el año 76, de la que es padrino el primer hombre en la luna, Neil Armstrong, un tema que nadie sabía, o sea, yo, digamos, sabía de Armstrong a través de Julio, por Julio Goyen había sido un poco el guía de Armstrong, recomendado por Morris que descendiera esa expedición con el propósito, todos tenían el propósito de que los iban a guiar a esa cámara secreta con la famosa biblioteca metálica. Pero no, Julio tenía un pacto de protección con Morris, no soltó prenda tampoco. Pero Stanley Cole siguió buscando, después de la muerte de Morris en el año 91, y siguiendo estudios, digamos, paralelos de dónde podría estar eso, encontró otro testigo que años atrás había también visualizado conjuntamente con unos jóvenes indios Schwartz lo que sería una cámara con piezas de diversos tamaños. Teníamos también la descripción de animales en piedra, en cerámica, digamos, esqueletos cubiertos de oro, digamos, sarcófagos o cajas de cuarzo, en un montón de infinidad de un repertorio bien extraño. Aquí hablo, baja el volumen, por favor. Justamente ahí describo lo que este proceso estaba buscando, pero él hizo varias expediciones y concluyó que esa cámara está debajo del río Pastaza. Y Stanley, desafortunadamente, otro personaje de la historia, muere en el 2008 y no se cumple su sueño, pese a que él organizó la expedición más grande de la historia de la espeleología. Fue la expedición conjunta entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno británico. Igualmente, el gobierno, digamos, los científicos escanearon justamente mi amigo Julio estuvo asesorando a los que colocaron el sistema para detectar metales, no detectaron nada. Pero durante esa expedición de 76 sucede algo interesante. En una zona donde el haz de luz llega hasta el fondo, que se llama el Pozo de la Luz, el padre Porras, que era el principal arqueólogo del PUSE, encuentra un enterratorio, ¿no? Y justamente en la expedición de hace 2 semanas pudimos ubicar. La expedición que yo fui parte de la organización, de la idea, era registrar lo que son los solsticios, los cambios de luz en zonas, digamos, sagradas, en este caso importantes desde el punto de vista arqueológico, como un enterratorio. El único, digamos, resto que se encontró en la cueva humano fue en esa expedición. O sea, era una especie de pircá, una especie de enterratorio horizontal, tipo pozo, y ahí había un esqueleto. Unas versiones dicen que cuando Porras y sus asistentes empezaron a excavar, el esqueleto se disolvió. Pero yo no estoy tan seguro de eso, porque hubo también, momentos después, y mi amigo Julio fue testigo, hubo un forcejeo entre cuando varios de los cajones con elementos
que se estaban extrayendo por parte de las tropas inglesas llevaron a Porras a abalanzarse sobre una de las cajas, tal vez la caja que contenía estos restos, porque años atrás seguí la pista de dónde estaba ese famoso esqueleto. Este esqueleto además estaba rodeado de piezas, digamos, de su ajuar personal, como eran piedras, adornos, una lámpara de aceite, o sea que se iluminaba de cierta forma el lugar de este personaje, ¿no? Y lo que más me llamó la atención el espóndilos, lo que prueba una hipótesis que estaba trabajando, o sea que parte de ese corredor que conecta la costa al Pacífico con la selva pasaba enfrente de la cueva de Tallos del Juancos. O sea, prueba una conexión entre el Pacífico y el oriente ecuatoriano. Bueno, volviendo a... Ahí está, la mina de oro. Sí, bueno, este es un descubrimiento que hago también. En esa expedición al Pastaza vemos en el techo algo refleja oro, ¿no? Y cuando enfocamos con la cámara encontramos un doble cuadrado que no es natural, sino que es labrado. Ha habido un montón de leyendas diciendo que, digamos, la cueva tenía inscripciones, que tenían, digamos, palabras en color ocre, sobre todo en la entrada principal, que es el pozo del Juan, pero eso de solo imaginaciones, nunca ha habido inscripciones reconocidas, pero en el Pastaza sí. Y lo más interesante es que está recubierta con una especie de polvo de oro, una especie de no sé si es falsdiorita o pirita, porque es muy difícil tomar una muestra porque está sobre el cielo catedralicio de esta cueva. Esta cueva tiene altos digamos, elementos. Igualmente es una cueva, la del Chupitayo se llama, tiene como unos 5 kilómetros, tiene doble piso, o sea, nosotros llegamos hasta 4 kilómetros, hay una laguna en el fondo, que también hay que, para pasar a otros niveles tenés que atravesarla, y hay otra laguna hacia lo que es la entrada hacia el Pastaza. Según Stanley Cole, la cámara de la famosa biblioteca metálica estaría debajo del Pastaza, pero no. Hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna expedición, no se ha requerido. Bueno, dejando el Pastaza aquí, estas son las primeras imágenes digitales que yo logro en la expedición del 2007, después de acarrear el generador desde el río Namangosa, pasando los puentes destruidos hasta llegar a bajarlo a la cueva de Juancos. Ahí vemos el arco que antes se llamaba Arco von Däniken, pero con toda la mala publicidad y el descubrir que von Däniken mintió, al mismo von Däniken me cuenta en el año 93 que había inventado la historia y que había usado las fotos de Crespi para probar y vender 20 millones de ejemplares, como fue el oro de los dioses. Pero lo que siempre me llamó la atención, y también a mi amigo Julio, era la artificialidad de ciertas partes. O sea, este es el arco que ahora le llamamos en honor de Morris, el arco Morris. Y tenemos estas fracturas que muestran como si fueran bloques. Los bloques que nos recuerdan a los bloques pre-incas y incas de superficie. Pero lo interesante es lo que me llevó a buscar era la piedra espinera, esa es la piedra, el cornerstone, que está tanto en la entrada frontal como en el reverso. Hay 2 y hay 4, o sea que levantaron, digamos, el techo colocando una piedra, un monolito, haciendo presión y horadar a la parte izquierda, que nuestro guía Oscar nos mostró. Hay toda una serie de conductos pulimentados que
se supone que también se vierte a una cueva que ahora la llaman la cueva de las medusas. Justamente las teorías que explican que esa erosión fluvial sobre rocas karst, sedimentarias, metamórficas y areníticas no es completa, ¿no? Cuando vemos, digamos, el pulimento del arco y de los túneles, los shafts o conductos de la izquierda, probarían una cierta obra de una tecnología humana. Una tecnología que, como es en superficie, los pre-incas del Valle del Urubamba perfeccionaron en lugares como Ollantaytambo, Pisac y Sacsayhuama, entre otras, ¿no? Justamente cuando se hizo la expedición del 69, tanto Morix como su abogado Gerardo Peña Mateus declaraban a la prensa de Guayaquil, sobre todo al periódico El Telégrafo, que estaba ahí abajo con su corresponsal, diciendo: hemos bajado al mundo subterráneo. Esa era la primera expedición que se fotografió. Lamentablemente la película que se supone que Gastón Fernández y su hermano estaban registrando, solo revelaron una parte y dejaron al resto pudrirse debajo de la cama de ellos, diciendo que no tenían presupuesto. Yo estuve buscando esa película en Guayaquil para poder restaurarla, eso fue en el 2009 y finalmente ahí estuve dando vueltas. Aquí estoy debajo de ese monolito que muestra la pulimentación, la perfección que comunica, digamos, la sala de entrada, el segundo nivel con lo que es la pregalería hacia el pozo de la luz y el lugar donde acampan todos los grupos de expedicionarios y turistas que están dentro. Justamente este tipo de bloque es similar a lo que encontramos tanto en Europa, en lugares como Stonehenge, o en los sitios americanos, ¿no? Tanto mayas, aztecas, como en el incanato. Bueno, volviendo al tema de los conductos, ahí creo que me muestro también otras partes. Digamos, sí, esta es la parte de los shafts que están perfectamente pulimentados, que muestran esos cortes que hasta el día de hoy no podemos explicarlos por la geología erosiva actual. Hay que entrar realmente y no. Estos dan hacia una galería que se abre en otra que tiene bastante extensión. Y como decía, le pusieron el nombre de la Galería de las Medusas, que en la reciente expedición no tuvimos oportunidad de ser guiados por el guía que quiere pasar el cuerpo a través de conductos bien estrechos, ¿no? Y tenés que arrastrarte sin saber o sin realmente darte cuenta que estás sobre estas arañas escorpión, que ahora me entero que son venenosas, porque me han estado diciendo a lo largo de no son venenosas, no son, y digo, ok, no importa, me arrastro igual. Pero ya, actualmente hay que distinguir cuáles son las venenosas o no. También tenemos tarántulas, todo tamaño de tarántulas, ya, más allá de estos escorpiones. Bueno, ¿qué más? Bueno, esos son ahí está la querida Spider-Girl.
son de un tamaño grande, con 2 palmas de mano. Al principio me decían era menor, después me dijeron, no son menores, ahora me entero porque sí, hay una que tiene unas pinquitas blancas que mejor no te pique, no es mortal, pero me imagino que es una picadura que debe doler. Ahora los guías te ponen algunas de las no venenosas en la cara como atracción. Pero encontramos, yo estaba buscando inscripciones para probar los otros rumores de que había piedras con grabados. Mi amigo Manuel Palacios, que ha sido un gran decodificador también de la zona de Salinas, de Guayaquil, y que un poco, cuando yo manejé un poco del tema, tomó vuelo con varias de sus interpretaciones, digamos, de la semiología, de la etimología y de palabras que son similares. En el Ecuador encontramos palabras como quituscadas, Quito, Guayaquil, que llamaron la atención de Morix. Morix tenía la teoría que él englobaba como el origen americano de los pueblos europeos, o sea, era un difusionista. Y ya Ecuador tenía teorías de que a través del Pacífico habían ingresado culturas como las japonesas, como las chinas, y se habían afincado. Morix iba más allá de eso, él estaba buscando el origen de su propia, digamos, raza, que era la húngara magyar, que es también muy extraña, tanto como la vasca que Julio buscaba, y estos eran también navegantes. Pero él llega a comprobar cuando tiene conversaciones con los indios cayates, los indios colorados, y le hablan húngaro, estos le contestan tranquilamente en su dialecto y él entiende. Lo mismo cuando algunas palabras de Schwarz son muy similares, y esos toponimios también de lugares geográficos tienen el mismo significado, tanto en el magyar antiguo como en los nombres ancestrales antiguos de costa, de sierra y de selva. ¿Esta piedra tiene algún significado? Esta piedra, ahí encuentro lo que son los modelos de juntura que se usaban mucho en los Andes, en la zona de Tiahuanaco, que para unir una construcción colocabas, digamos, broches de metal. Para mí era igual, esta piedra traté de llevarla, pero era muy pesada, así que bueno, esta es un poco esa reseña. Justamente yo sigo buscando evidencias, porque siendo amigo de Julio, y yo sé que él siempre dijo la verdad, y nada más que la verdad, realmente qué pasó con esa biblioteca metálica, ¿no? O sea, qué pasó con todas estas, digamos, maravillas. Yo he buscado también en los Andes peruanos otras bibliotecas líticas y decodificado monumentos, Vamos digamos. a pasar rápidamente, tenemos unos 10 minutos más para pasar brevemente. Sí, bueno, sí, acá. Aquí. Y como decía, he buscado esas realmente evidencias de otros lugares donde pueda haber remanentes que demuestren que existió esta otra humanidad y que nos dejó un legado, que nos dejó en piedra o en quipus o en otra forma de registro información de los últimos 10.000 años. Esta, por ejemplo, sí, acá habla de las culturas ancestrales, mostraba seres alados. Cuando Morix llega al oriente ecuatoriano, él
buscaba una clave a lo que llamaban los pájaros curulos, o sea, que eran seres alados en la tradición mayar, y la encuentra corporizada en los pájaros, los huácharos, los pájaros. O sea, la tradición babilónica, que fue una de las culturas más avanzadas, los seres alados interactuaban con la gente y les traían conocimientos e información, como así, cultura, ¿no? Esto también, esto demuestra la cueva del Chumbicayo y los haces de luz, o sea, siguiendo un poco también aquellas memorables palabras de Julio Verne. O sea, hay que seguir, digamos, los haces de luz para entrar al mundo subterráneo. Y esto fue la luz equinoccial. Esto es una de las cabezas tipo jaguar que encontramos en todas las Américas. El jaguar lo encontramos en las alturas, en las profundidades. Este fue parte de la expedición de mi amigo Steve Elkins, que después de explorar por tierra buscando la ciudad blanca en Honduras, en la Moquitia, hace el primer survey, el primer trabajo de uso del LiDAR en una ruina, en una zona, digamos, donde hay vestigios, donde había, siguiendo los rumores, que existía una civilización más antigua. Es así como encuentra un sitio protomaya siguiendo el LiDAR y que demuestra, que registra estas dos ciudades, que están cubiertas por la selva, como están cubiertas también las tolas de la ciudad perdida de Tres Marías, de la que acabo de volver, en la zona del río Humano. Sí, sí. Sí. Acá hay otros registros. Acá tenemos, no volver a detrás, la anterior, no la que estaba en el color. En la próxima. La próxima. Esta. Acá lo tenemos a Morris sosteniendo los plátanos, Julio. Y en la derecha era Albert Jefferson, que era el líder mormón que financió la expedición. Sabemos que la religión mormona también habla de una civilización anterior a Cristo, donde Cristo también existió en la época precolombina. Por eso los mormones estaban interesados en la historia de que existía una cámara con láminas metálicas, porque en la religión mormona un ángel, un moroni, similar a Morona Santiago también, como toponimio, había entregado estas láminas donde se habla de una cultura anterior a la conocida y que se dio en las Américas. Este fue Florencio de Bazardúa, que fue un estudioso vasco que escribió también una novela que se llama Arné y que habla de una civilización avanzada debajo de los Andes. Aquí está la famosa foto de Armstrong con la estalactita, cuando nadie sabía que el primer hombre de la luna había bajado a la cueva de los Tallos. Morris se muere en el 91, fue ciudadano ilustre de Guayaquil. Este fue Humboldt, que fue el primero que clasifica científicamente los pájaros tallos y descubre la cueva de los Huácharos, en las afueras de Caracas. Este fue el gran Julio Verne, que escribió Viaje al centro de la Tierra. Este es mi primer libro donde hablo de tallos por primera vez. Aquí fue parte de la expedición fílmica. En esa época
había más tallos. Ahora yo estoy preocupado de que ya no se ven tantos tallos y no sé si el turismo está afectando la población de tallos en la cueva de Cuernos. Pero son mansos, se dejan de errar. Y ahora están en los nidos superiores. Justamente uno de los Schwartz que nos ayudó a salir de la cueva me había mandado años atrás esta huella estatizada extraña de un Bigfoot, un pie grande en la cueva. Ok, muy bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Qué les impide ahora hacer una nueva expedición? ¿Cómo? ¿Qué les impide ahora hacer una nueva expedición allá? Acabamos de volver. Pero ¿en qué magnitud? O sea, no como para volver a lo que inicialmente habían encontrado. No, exploramos otras partes que no eran conocidas. Por ejemplo, para mí llegué hasta la estalactita esa de Armstrong. Pasé el tiempo a solas. Mi propósito fue medir la luz del solsticio sobre lo que se llama esta segunda entrada al pozo de luz. Porque los lugares, digamos, ancestrales, la luz es importante y los cambios, digamos, de luz entre equinoccios y solsticios marcan muchas veces enterratorios. Yo creo que el enterratorio que encuentra el padre Porras, eso fue en el solsticio, digamos, de invierno, o sea, el 21 de diciembre, porque la luz hace 2 semanas estaba mucho más atrás. Voy a tratar de medirla el 21 de diciembre o mandar a alguien que me ayude a medirla. Pero seguramente hay más enterratorios en la cueva, o sea, ese era el propósito de la cueva, medir la luz, lo que no hice en anteriores expediciones. ¿Más preguntas tal vez? Sí. Aquí en Ecuador hay un ufólogo conocido, Jaime Rodríguez. ¿Usted ha hecho trabajo con él o ha tenido colaboraciones con él? ¿Han hablado sobre el tema? ¿O qué? ¿Cuál es su...? Jaime justamente hablé con él hace poco, él está en Cuenca ahora, pero vivía en Guayaquil. Sí, él hizo un buen documental con Teleamazonas hace como 20 años atrás. Y él había entrevistado a personajes como Stanley Cole y él tiene sus teorías conspirativas también. Pero sí, él hizo un buen trabajo. Yo no mezclo la ufología con la cueva, ¿no? Como hace él. Pero entrevistó a varios Schwartz que decían que veían luces que entraban y salían de la cueva, ¿no? Yo recientemente también les he preguntado. Ayer estuve almorzando con un grupo de Schwartz en la zona de Sucuba y de Sucuba exactamente, y les preguntaba sobre sus experiencias y veían realmente, y me dijeron que no tenían experiencias de luces que entraban o salían de las cuevas. Es lo que me dijeron, pero hay muchas jibarías, hay muchos, digamos, centros, o sea, eso no quiere decir que no vean, ¿no? Siempre el fenómeno ovni es algo que dura pocos segundos y no tenés forma de registrarlo, y si no tenés un celular o una cámara, ¿cómo probar qué es lo que viste, ¿no? Si tuviste una alucinación con ayahuasca o con otro, el nátem o otras sustancias, ¿no? O realmente algo extraño me pareció, pero así es. Es fácil, cuéntanos qué tan difícil es bajar a la cueva. No es fácil, tenés que hacer rapel, descender y después volver a subir esos 65 metros. Realmente. Sí, o sea, pero hay otras 3 entradas. Ya te digo, varios amigos míos han estado buscando. Me parece que existía una entrada que entraba gateando, pero esa quedó clausurada o quedó disuelta por los cambios que el río cuando produce al entrar parte en la cueva y otras aguas cercanas, ¿no? O sea, esa zona es constante afectada por las aguas, ¿no? O sea, y la zona selvática, yo nunca vi tanta agua como la última semana que he estado, o sea, torrencial, es una
constante lluvia que pasa a través de Morona a Santiago, en los faldeos del volcán Sangay. No pude verlo casi ni un día. Constante lluvia. Ahora para llegar acá tuve que, digamos, esperar que el río Upano bajara, porque también se estaba llevando todo, arrasando. Por suerte bajó anoche, si no, no estaría aquí. Entonces, me apuré a venir al tiempo. Y de la entrada hacia adentro, hacia adentro de la cueva, ¿cuántos kilómetros se han recorrido en las expediciones? Se ha recorrido más de 5. Sí, son como ahora, con los trabajos de guías como Oscar Arce, se han llegado a 6 o 7 kilómetros, a zonas donde no se había llegado antes con las expediciones del ejército ecuatoriano, en el año 94, en el 2010, y el PUS estuvo también hace un par de años pidiendo, pero no llegan a la frontera. Sabemos que la cueva conecta con otras cuevas de la zona. ¿Se tiene una idea de cuántos kilómetros más allá de cuevas hay? No se puede decir a ciencia cierta. Yo calculo que hay tal vez el doble, unos 10 kilómetros. 3 o 5 de profundidad, 10 de largo. En algún libro de JJ Benítez leía de que él también hablaba de estas cuevas de los Andes y decía que llegaban hasta Argentina, Chile. Benítez, JJ Benítez. Sí, lo conozco. Que llegaba hasta Sudamérica. ¿No sabes qué libro fue? Podría recorrer. Nunca me enteré que JJ escribió sobre tal. ¿Cuál Una será? consulta, en el libro también habla, por ejemplo, de que encontraron gigantes, los huesos y todo eso. Sí. Eso de ahí, no saben, inicialmente dicen que estaba en Europa, luego resulta que está en Estados Unidos, ¿no? Igual que las placas que encontraron están en otros países. ¿Cómo que salen y no deberían estar aquí? Sí, lo de la giganta, yo lo seguí, de Loja a Changamiña, pero fue otra búsqueda. Goose Chase, pero no estuvo fácil. La pregunta por qué se llevan, cómo es que se llevan supuestamente para estudiar y se quedan cuando... Sí, no, lo de las gigantes es algo que también el padre Vaca, que era de Loja, había encontrado varias y las tenía los huesos en cajones debajo de su cama. Y Morris, que lo visitaba, le pidió prestado para realizar algunas de las gigantes que se había encontrado en Changamiña, ¿no? Que yo reconstruyo en el año 2009, hago una pequeña edición también ahí y llego al lugar. Y ahí me entero que un austríaco había hecho excavaciones, que se había llevado 2 o 3 gigantes. Es lo que me contó él. Yo soy el testigo de cargo en este caso. A mí me ofendió, pero parece que lo que se dio fueron huesos de animales, no eran humanos. La giganta que encuentra Vaca y Morris los llama a sus amigos y clientes, a Gerardo y Carlos, y ellos me juraron años atrás que vieron el esqueleto era humano, la cabeza era grande como una rueda de camión o como una palangana. Sí. Digo, ¿y dónde está la foto? Yo pasé, no te miento, un día completo en el archivo entusiasmado de que iba a encontrar la foto, porque no hay fotos de gigantes. El problema de que si son presuntamente auténticas, no existen. O sea, encontramos siempre huesos, encontramos en internet, hay unos fraudes terribles, fotomontaje, ¿no? Uno más chafa que el otro, uno más grasa que el otro. Ya, o sea que la foto esa nunca se encontró. O sea, no estaba en el archivo, pero los Peña Mateos me juraron que le habían sacado una foto y que la habían visto. Y digo, seguro que no era de un mamut, seguro que no era de un mastodonte. Y digo, no, era humano, me decía Carlos, humano, sí, eso lo tengo grabado. O sea que, sí, los huesos
se fueron a California porque había otro húngaro que realmente se lo robaron a Vaca y terminó, se los mandó al hijo. Y yo al hijo digo, esto lo tenés que repatriar. Y no, el primero dije, déjamelo analizar para ver si son de animales. Yo lo llevo a la Universidad de Los Ángeles y lo hago analizar. El director de paleontología es un argentino y en el Museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles se lo hago analizar a él. No. Digo, pero esto es propiedad de verdad. Y así lo mismo con estos fríos, porque yo siempre lo denuncio, lo nombro en entrevistas que se llevó eso a Suiza y ahí está descrito en exhibición en un parque de diversiones de Fundani. Pero nadie hace nada. Conozco casos peores de estos sustos. Debería estar acá. Por supuesto. Más la gigante, famosa del padre Vaca. Es el turismo que se generaría con eso. Sí, claro. No sé, la verdad que está en Suiza, en este Interlaken, que es el parque de diversiones de Von Däniken, de los antiguos astronautas. Dicen que es una copia vecina, pero eso es humanoide, no es una figura humana que hicieron. No tiene forma de megaterio o de dinosaurio. Sí, ahí lo pueden ver en internet. Interlaken, el gigante de Ecuador, o la giganta, pero decían que era femenino por las caderas, ¿no? De los huesos. Una pregunta más. ¿Qué fue lo que más le impactó al visitar la cueva de los Aires? Fue un proceso largo. Yo visité varias cuevas de los tallos, pero es un sistema con diferentes cuevas. Hay unas 120 cuevas de tallos en la zona de Morona Santiago. Y con la frontera con Perú también lo conocemos porque los peruanos no han hecho ninguna exploración de sus cuevas y continúan debajo. Y hay cuevas de tallos y huachas. Para mí fue una gran experiencia la primera vez que bajé porque cuando uno está rodeado, en esa época había cientos de huachas, descender un poco a la madre tierra, ¿no? al vientre materno, el viento de la Pachamama, el vientre ancestral, ser uno, ¿no? Ser uno con la tierra. Y salir uno renace, no sabe si se va a quedar, si la cuerda se va a cortar y se acabó la cuerda. Porque hay un mensaje que sale de que Axon había dicho que él quería ser el primero en... ¿Cómo? Axon había dicho cuando visitó de que él quería ser el primero en estar arriba, pero también pensó en que no, quiero ser el primero en estar abajo. No fue el primero que bajó. ¿Por qué ese mensaje? Pero quería. Dice que... Claro, el first man in the moon, sí, the first man in tallos. Sí, pero no lo bajamos primero. Pero igualmente, él como explorador del cosmos quedó muy conmovido. Así es. ¿Ninguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Alex, muchas gracias a ti. Te queremos agradecer por visitar Ecuador. El doctor vive en Estados Unidos y pues se hizo un viaje largo y luego fue a explorar las cuevas. Estuvo investigando, tiene sus nuevos hallazgos que menciona que lo va a publicar en el segundo libro. Gracias a por estar aquí en esta bella ciudad y gracias a Miss Lebus por habernos recibido. Y acá tenemos un amigo que ha venido que es de Guayaquil y estuvo en mi expedición. Ah, bueno, Bienvenido. Él estuvo. Gracias por haber venido. Una buena noche. Pregunta. Sí, por favor. Mystery Planet.